Seguimos en Inmobiliario y es un placer conversar con una conocedora de la arquitectura a nivel nacional e internacional. En este momento tenemos el privilegio de darnos un poquito del conocimiento de su profesión con la arquitecta Sheila Castillo. Bienvenida, Sheila, un placer. Ay, gracias Javier, qué chulo que están haciendo este tipo de programas que ayudan a las personas a que puedan conocer un poco más de esta arte maravillosa que es la arquitectura. El privilegio es para nosotros y obviamente en este programa tratamos de llevar conocimiento en general. Y qué bueno conocer un poco más sobre la arquitectura. ¿Cómo está la República Dominicana en este momento en cuanto a arquitectura? Entiendo que hemos avanzado bastante. ¿Cuál es tu opinión? Sí, realmente la arquitectura, específicamente en Santiago, Ujú. que es donde estamos actualmente, ha habido un crecimiento vertiginoso, principalmente a nivel vertical. No Ok. sé si lo has notado. Sí, sí, sí. Y siento que se están construyendo cosas muy interesantes. Se está haciendo diseño y sobre todo se está pensando en el ser humano como quien va a habitar estos espacios. Ok, ok. O sea que tú quieres decir, en un momento quizás se pensaba más en una estructura vacía y hoy se adentra más a esa unión, obviamente, con el ser humano o los seres humanos que van a estar ahí. Se piensa más en las personas hoy en día que antes. Sí, claro que sí, porque se está tomando en cuenta una de las medidas fundamentales de arquitectura, que es la función. Entonces, la función es lo que nos hace cuando llegamos a un espacio, a sentirnos a gusto, a tener lugares en específico, en el lugar donde ir. Por ejemplo, cuando llego a un lugar, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Ok. ¿Dónde debo dirigirme? ¿Cómo debo de moverme en ese espacio? Entonces, hay una función específica que se está tomando en cuenta y también se está pensando muchísimo en la esbeltez, en la belleza del lugar donde se va a habitar. Entonces, Perfecto. yo entiendo que hay una mejora. Perfecto. Hablaste de arquitectura vertical. Ujú. Eh, Podríamos tener una idea superficial, pero explícanos exactamente de qué se trata y por qué entonces ha ido avanzando tanto de manera exponencial en la ciudad de Santiago. Sí, bueno, lo primero es que la arquitectura vertical surge por la necesidad de converger una multitud de personas en un espacio vertical, valga la redundancia, para tener más espacios verdes, donde la gente pueda converger y puedan tener una vida social. Ujú, Entonces, lo que hacemos es que los ponemos en una torre o en una vivienda ujú, vertical para así aglomerar personas ujú. y no tenerlas en diferentes casas en bajo, Sí. donde va a haber muchísima más toma de espacios, o sea, Ujú. va a haber más terrenos pues seleccionados Y ya hay menos terreno y cada ya hay vez. menos terrenos también. Claro. Eh, Pero esto ha pasado por el hecho de que los inmuebles que ya estaban viejos, todavía hay unos cuantos, hay, bueno, muchos, que siguen elevados, o sea, que existen y no necesariamente que hay personas que los están habitando, porque de mm, repente y compran en un inmueble nuevo y entonces dejan este abandonado. ok, Entonces, ok. por eso es que todavía tenemos que trabajar en esa parte, pero no deja a un lado que realmente sí ha habido un crecimiento. O sea, cuando dices debemos trabajar en esa parte, ¿qué entiendes que debe hacerse como sociedad y como autoridades en el país en Bueno, cuanto a yo eso? no tanto las autoridades, porque recuérdate que son inmuebles de personas, de inquilinos, Privados, que son privados. privadas. Entiendo que deben de tomar en cuenta, por ejemplo, esta pequeña sociedad o los dueños, de remodelar estos inmuebles para que no se pierdan y no queden en el pasado. Ok. No se trata que la arquitectura ha venido cambiando de tal manera que las personas solo quieren y buscan ciertos inmuebles, Ok. porque si te pones a dar cuenta, los que son más viejos tienen un mayor espacio Sí, sí, eso es cierto. que quizás los que se están haciendo ahora no lo tienen. Ok. Bueno, no todos, porque no vamos a generalizar y ustedes ya conocen de esta parte. Exacto. Pero, pero no son tan amplios. Pero ¿qué pasa? Su fachada a veces no es tan atractiva como los que se están Sí, haciendo claro. actualmente. Entonces, por eso los compradores buscan unos inmuebles más nuevos, con Claro. características más modernas, digamos, con portones eléctricos, con domótica Sí. interna, en fin,
buscan diferentes opciones que el viejo ya no tiene. Exacto. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Remodelar estos inmuebles que están en decadencia Ujú. para que vuelvan a su auge. Eso es Claro. lo que entiendo. Perfecto, perfecto. Hablaste de los espacios. Tenemos cada vez menos espacios en cierto modo, en algunos puntos. Entonces, como es una característica a veces un poco necesaria, ya sea para poder tener menos espacio del terreno, pero a la vez para que salga más económico. Así es. Entonces, se hace imprescindible tú tener conocimiento de cómo valorar y cómo manejar el espacio desde el punto de vista de una arquitecta. ¿Cómo o qué debemos tomar en cuenta para esto? Mira, lo principal es buscar una asesoría. Ujú. Cada inquilino que se va a mudar en un inmueble nuevo, o no importa, va a ser nuevo para él, ¿verdad? Ok. Pero debe de asesorarse, porque lo que está en plano no necesariamente es como todos lo vemos. Mm. No todo el mundo tiene la percepción de ver tridimensionalmente. Correcto, ok. No pueden No, ver no, no. tridimensionalmente. Tú le muestras el plano en planta y a veces no saben cómo son los espacios. Ven la Claro. cama y creen que por ahí pueden, por ejemplo, hacer una fiesta en medio de la Ok, habitación, ok, porque sí. no lo pueden palpar el metraje que nosotros exponemos. No tenemos ese conocimiento que tienen ustedes. Entonces, es por ende que debemos de asesorarnos, buscar casas inmobiliarias, buscar arquitectos que puedan ayudarte. No Claro. necesariamente tenga que ser el arquitecto o el ingeniero que hizo la obra, Ok, sino valerse de ayuda para poder ver si este espacio es el que realmente me conviene. claro. Porque, por ejemplo, en tu caso, tú eres Ujú, un comunicador. Cuando ujú. tú llegas a un espacio, ¿qué es lo primero que tú quieres ver? Bueno, ver que todo esté lo más cómodo posible, para dónde me voy a sentar, dónde me voy a ubicar, no sé, más o menos esa parte. Para que tú veas, por ejemplo, función. Tú Ujú. abres la puerta. Ajá. ¿Qué tú llevas? Por ejemplo, esa chaqueta. Tú no Ajá. quisieras guardarla en un Ya cuando llego closet. a casa, claro, sí, sí, que sacar, quitármela de una vez y poder ubicarla donde va. Mira, hay personas que odian la cocina, por ejemplo, Exacto. y que cuando están haciendo una comida hacen mucho reguero y cuando llegan a la casa no quieren que eso sea lo Que sea primero lo que yo primero que vea, sea, claro. porque ya yo lo postergué, lo dejé para ahorita. Ajá, ajá. Entonces, yo quiero ir, llegar a mi casa, no sentir nada ni ver la No, claro. cocina. Eso es No, no. un público, Ok, ¿ves? exacto. O Entonces, sea, ¿qué quizás pasa? otros podríamos tener ahora ya, querer ver ese mueble cómodo, quizás puede ser que el televisor o quizás no, pero esa comodidad, sin mucha mesa, eso sería lo que pienso Entonces, yo. claro, pero ahí viene, eso es un interiorismo. Pero ¿qué Ajá. pasa? Cuando tú fuiste a rentar o comprar ese apartamento, cuando tú abrías la puerta, lo primero que tú ves de fondo es la cocina. La ¿Tú crees cocina, que eso comúnmente. sea un espacio que te va a hacer sentir feliz? No, no, no necesariamente. Entonces, ese diseño no es para ti. Exacto. Por eso hay que Hay otros que buscar quizás otros sí. diseños. Por eso te digo, Exacto. por eso tú tienes que tener a alguien que te oriente, porque Ujú, cuando tú llegas, el impacto de quizá ver esa cocina pulcra, que en ese momento no está sucia, ¿verdad? ujú. Te gusta. Ajá, ajá. Y de repente, en el caso contrario, alguien Ujú. que le gusta la cocina, el arte culinario, que le Ok. gusta venir y hacer tremendos platos, pues para esa persona sí es completamente adecuada. Ok. Pero es lo que te digo, el perfil de la persona que va a vivir en este espacio influye muchísimo. Perfecto, definitivamente. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque es algo que deberíamos tomar en cuenta, porque es un hogar donde vamos a estar compartiendo en familia y compartiendo sueños. Así mismo. Excelente, excelente. He visto y he notado ciertas construcciones donde se ha disminuido las ventanas, las persianas, como se le llaman también. Esto tiene un nombre, es arquitectura introspectiva. Así es. ¿De qué se trata? ¿Por qué ha ido tomando tanto auge y cuáles ventajas y desventajas podría tener? Mira, la arquitectura introspectiva es genial y más para personas que no le gusta el bullicio de la calle, el estar expuesto. Okay. Tú sabes que, por ejemplo, nosotros en República Dominicana vivimos poniendo rejas, Sí, sí, la cerrando seguridad. por la seguridad. Sí. Entonces, vamos a quitarle las ventanas de un inicio. Ok. Para evitar tener que ponerle este tipo de cosas, también hay una incidencia fuerte de sol, Sí. porque nosotros somos isleños, Ujú. vivimos aquí y aquí hace mucho calor Ok. y mucho sol, entonces cuando tenemos grandes ventanales,
generalmente tenemos que cubrirlos. Con la Sí. arquitectura introspectiva esto no pasa, porque todos los ventanales son internos. ¿Cómo un ventanal interno? Explícame eso. Ventanal interno, ¿qué pasa? Por ejemplo, son generalmente en la arquitectura introspectiva los espacios dentro son abiertos, Ajá. a diferencia del exterior. En el exterior no tienen ventanas, solo tienen una puerta y a veces ni se ven. Ok. Sería bueno cuando noten en las imágenes cómo se maneja este tipo de arquitectura, cómo se ve. Entonces, claro que no deja de ser muy atractiva, importante, pero se maneja la integración de la naturaleza adentro, donde tú no te sientas claustrofóbico, Claro, sino claro. es como si le diéramos más importancia a la vida humana que a lo que está en el exterior. Ok. Sino es como si todo lo conglomeráramos dentro. Como dice el término, introspectivamente. Introspectiva, así mismo. Ok. O sea, es todo tu disfrute, pero dentro de tu casa. Dentro de tu casa. Dentro de tu casa. Para el que no le interesa, quizás, porque la conectividad con la naturaleza y con otras cosas, bueno, la tenemos cuando salimos, Así que nos pasamos muchas veces mucho tiempo fuera. O sea, y en este caso, el que le interesa, de verdad me llama mucho la atención, estar dentro y como bien cubierto en muchos aspectos, pues ahí está la arquitectura introspectiva. ¿Cómo se hace con la ventilación? Con la ventilación, es que hay muchas maneras, porque por ejemplo, independientemente de que no se vean los ventanales, esto no quiere decir que sean inexistentes, todo lo contrario. Cuando se crean paneles que cubren, ¿verdad?, el ventanal, pero el ventanal existe en la parte de atrás. Entonces la ventilación cruzada se adquiere por los laterales. También está la luz en los techos. Podemos tener luz en los techos y por medio de canales se va colando. Igual pasa con la ventilación. O sea, una cosa es que no la veamos y otra muy diferente es que no la podamos sentir. Ok, ¿alguna desventaja que se podría mencionar de esta arquitectura? Bueno, en el caso de personas con claustrofobia, obviamente. Ok, que se podría sentir un poquito. Se podría sentir porque obviamente tú no tienes contacto con el exterior, solamente estás dentro de tu casa. Pero yo entiendo que tiene muchísimas ventajas, más que desventajas. Sobre todo la seguridad que has mencionado. La seguridad. Definitivamente. Y que es muy linda, es muy linda. Bien. Claro, no estamos acostumbrados, pero sí suele ser un tema muy interesante. ¿Podría esta arquitectura crecer a corto o mediano plazo en la República Dominicana? Entiendo que sí, estamos hablando de una arquitectura de muchísimo tiempo, de los 1900, o sea, es una arquitectura vieja. Lo que pasa es que nosotros no estamos tan acostumbrados. No estamos acostumbrados, por lo mismo, porque el público busca ciertas características en específico. Costumbres también. Claro, la costumbre de que, bueno, debe ir una ventana ahí porque así crecimos. Entonces, eso también influye bastante. Sí, claro, pero de hecho, solo te estoy hablando de las laterales, o sea, de las frontales. No te estoy hablando de los ventanales de laterales, porque son necesarios. Son necesarios. Eso es como te digo, como tú no puedes eso pelearlo. Tú tienes que tener ventilación en tu casa. Eso no se pierde. Eso no se pierde. Y es un reto. Porque tú tienes que lograr, aún quitando una visual, lograr que esa casa se sienta acogedora. Mira lo que pasó, por ejemplo, cuando estuvo la pandemia. Había 1 millón de gente que no quería estar en su casa. Claro. ¿Y por qué? Millones, claro. Porque descubrieron que en su casa no eran felices. No. Porque se sentían que estaban arropados, porque no tenían quizá la luz necesaria, porque vivían en un espacio tan pequeño que no se sentían como con pánico. Entonces, ahí es donde también surge la necesidad de que las personas busquen asesoría. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ahí estás tú y los profesionales de las diferentes áreas. Qué importante que existen para poder hacer un equilibrio y que haya una estructura, tanto visualmente bonita, pero también segura y obviamente con todas las adaptaciones que sean necesarias. Qué bueno que has compartido con nosotros tus conocimientos y nos has aclarado algunos puntos. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí, ya saben.
siempre que lo necesiten. Gracias, Sheila Castillo, nuestra arquitecta. La vamos a nombrar como a la arquitecta de cabecera de nosotros. Gracias. Seguimos aquí en este espacio y a ustedes sigan con nosotros en Inmobiliario.